¿Cómo están? Un saludo para toda la comunidad inmigrante del área triestatal. ¿Cómo se encuentran hoy? Soy Sergio Rinaldi y estamos en el podcast número 26 de Hablando de Inmigración que lidera el abogado Rodney Newman. ¿Cómo está, abogado? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Cómo estás tú, Sergio? Bien, bien, aquí muy deseoso de informar a la gente, Sí. de instruirla, de repetirle una vez más cosas que ya le hemos advertido, cosas que ya le hemos dicho, porque nunca está de más. La gente a veces necesita que se lo reiteren para que, bueno, tome cartas en el asunto, ¿no? Bueno, te digo la verdad, yo estoy bastante preocupado por lo que está pasando en este país políticamente. Desde que asesinaron a Charlie Kirk la semana pasada, tenemos los republicanos que, comenzando con el presidente Trump, que atacaron inmediatamente atacó el presidente Trump a los demócratas, diciendo que es culpa del radical left, la izquierda radical. O sea, inmediatamente politizan esto, lo hacen político. Y no está bien, porque somos un país que seguimos diciendo que no a la violencia, que queremos que sea más pacífico el país y por supuesto, condenamos la violencia. Yo sigo condenando el asesinato de Charlie Kirk. No estaba de acuerdo con nada de lo que decía en ningún tema político o inmigración o la economía, lo que sea. Todo lo que él decía, para mí, yo no estoy de acuerdo. Pero por supuesto que condeno la violencia y que lo hayan matado por sus ideas políticas. Eso es terrible. Pero, abogado, vamos a ser sinceros. Antes de ese luctuoso episodio, la polarización en este país viene ya de bastante tiempo atrás. Por supuesto, Sergio. Y ese es mi punto. Mi punto esta noche en este podcast es que ahora se polariza mucho más todavía. Exacto. Mucho más todavía. Cuando Donald Trump o J.D. Vance hicieron una conferencia ahora, J.D. Vance, que era muy amigo de Charlie Kirk, junto con Stephen Miller, ahora están diciendo que van a atacar y van a aplacar a todas las organizaciones demócratas que estaban en contra de Charlie Kirk y que son responsables del asesinato. Eso no es verdad. Y está fomentando más violencia. Está fomentando más violencia. Y eso me preocupa muchísimo a mí. Por eso, la polarización que viene desde hace mucho tiempo atrás, varios meses atrás, viene fomentando justamente violencia, viene escalando poco a poco para que hechos verdaderamente delictivos, digo delictivos en el caso de que un personaje o un individuo agarre un arma y asesine a otro. Ese tipo de agresiones tan directas se van a ir multiplicando si no se bajan un poco los decibeles de esta polarización, de esta... en lugar de unificarnos, Exacto. ¿qué es lo que hace un true leader? Un líder de verdad unifica su país, no lo divide más. I'm sorry, pero Donald Trump, él es el divider in chief. Es el divisor más grande de la historia de este país como presidente. Y la retórica solamente es como que echan gasolina al fuego. Y no debería ser así. Tú dices que son meses, Sergio. No son meses, es años. Sí. Mira, la década de los 60. Por no ir tan atrás. La década de los 60 asesinaron a JFK, asesinaron a Robert Kennedy, asesinaron a Martin Luther King. Bueno, pero después un poco como que se moderó, se calmaron las aguas, o se mandaron a guardar, se llamaron a cuarteles. En el 80 intentaron asesinar a Ronald Reagan. Es verdad. Mientras era presidente. Sí, señor. Yeah. A Donald Trump intentaron asesinarlo, así dicen, el año pasado, 2024, dos veces. Entonces, lo que más me preocupa es que es casi como que están utilizando un asesinato político para tomar ventaja política. Bueno, ya muchos analistas de política en general, sin bandería política,
están hablando de un asesinato político. Y están hablando que se están tomando muchas decisiones, se están revelando también muchas declaraciones en un corte netamente político. Yeah. Y mira, también es un poco, no estoy de acuerdo con, una vez más, me da mucha pena por la familia de Charlie Kirk. Y mira, yo he visto videos de él, como dije, no estoy de acuerdo con nada de lo que decía. Y es verdad que decía muchas cosas racistas, Charlie Kirk. Decía cosas que por ejemplo, yo estoy hablando textualmente. Él dijo una vez que cada vez que se sube a un avión y ve que el piloto es de raza morena, él está muy preocupado y piensa bajarse del avión. O sea, como que implicando que la gente de la raza morena es menos inteligente o menos capaz de volar un avión o cosas así. Dijo también que Ketanji Brown, la jueza más nueva de la Corte Suprema de Estados Unidos, que ella fue un DEI hire, o sea, que solamente la pusieron en la Corte Suprema por su raza. Ketanji Brown estudió undergraduate en Harvard University y la Facultad de Derecho en Harvard Law School. Fue una de las mejores de su clase. Estuvo en el Law Review, que es la élite de cualquier law school. Después, cuando salió de law school, fue a ser clerk de un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. Eso solamente tienen los mejores estudiantes de las mejores universidades de Estados Unidos. Después ella fue jueza en la Corte Distrital en Washington, D.C. Después la Corte de Circuito de Washington, D.C. Y después la Corte Suprema. Charlie Kirk no terminó Community College. Pero bueno, hablemos de inmigración. Tampoco no me gustaba lo que decía de los inmigrantes. Charlie Kirk, por supuesto, él decía que eres hondureño, salvadoreño, panameño, whatever, fuera de aquí. Todos tienen que irse porque están robando nuestros trabajos, lo cual es completamente falso. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto, Sergio? El mismo presidente Trump, que es, su meta es deportar a millones de personas, él dijo 2 veces este año 2025 que a los agricultores y a los que trabajan en restaurantes y en hotelería hay que parar las deportaciones porque los necesitamos. Y después yo hice un video en TikTok y se hizo viral, hubieron más de 400,000 views diciendo que no debe parar ahí, sino que a todos los que, las nannies, los mecánicos, los de construcción. Pero bueno, esperemos que algún día se dé cuenta Donald Trump, y hemos dicho esto varias veces aquí en el podcast, se dé cuenta del error que está cometiendo deportando a tanta gente que, en primer lugar, no se merece ser deportada. Tiene muchos años aquí, ha pagado impuestos, tiene hijos nacidos aquí. Por supuesto que hay que deportar lo antes posible a los criminales, sobre todo los criminales serios, pero una madre soltera de Guatemala que tiene 3 hijos, que el esposo la abandonó o fue deportado el esposo y tiene 2 trabajos, no es una criminal y no se merece ser deportada. La necesitamos. ¿Piensas que debemos hablar de noticias? Yo también quiero, ¿sabes qué? Déjame anunciar esto. A ver, eso le iba a pedir. Y después expandimos. Tenemos casi solamente noticias malas en inmigración en las últimas semanas y meses. Es terrible esto. Es como que cada día o cada semana yo tengo un poco de ansiedad porque voy a escuchar otra noticia mala para los inmigrantes. Una muy mala salió hace una semana y media. Salió el viernes de la semana antepasada, que sería 5 de septiembre 2025. Es un caso decidido por el Board of Immigration Appeals, la Junta de Apelaciones de Inmigración, en la cual estos jueces del Board of Immigration Appeals dijeron que las personas que vinieron por la frontera no tienen derecho a una fianza de un juez. Voy a repetir eso. Toda persona que vino por la frontera, no importa si vino hace 20 años o 25 años, toda persona que vino por la frontera a este país ya no tiene derecho a una fianza
O sea, no tiene derecho a que nosotros hagamos una moción al juez para que el juez diga, tráiganlo a mi corte para yo darle una fianza. Básicamente, esta decisión quita por ahora la autoridad a los jueces de dar fianzas a los inmigrantes. Esto es monumentalmente malo. Esto es astronómicamente perjudicial para los inmigrantes. Porque la mayoría de inmigrantes vienen por la frontera, Sergio, de los que no tienen documentos todavía. Entonces, todo esto se amarra con la detención que están haciendo ahora. Yo he dicho recientemente en televisión y aquí en el podcast y en radio que no están deportando a tanta gente, están deteniendo a mucha gente. Porque la intención es mantenerlos aquí detenidos. Entonces, con esta decisión que se llama Yajure Hurtado, con esta decisión ahora, eso les cae, como dicen, de maravilla. Como anillo al dedo. A los de ICE y al gobierno de Trump, porque si van a construir más prisiones, y están construyendo más prisiones, tienen más lugar para albergar a millones, bueno, tal vez cientos de miles de personas, por lo menos. ¿Y quién paga la cuenta? Tú y yo. La gente que paga impuestos paga la cuenta. Es increíble esto. Pero nosotros siempre estamos buscando una solución a cualquier problema. Sale un problema más grande, una solución más grande. Y la solución que tenemos, esto es muy importante que pongan mucha atención a esto. Es un proceso que se llama habeas corpus en inglés. Es latín, habeas corpus, que significa, habeas es haber, o sea, tener, corpus es el cuerpo, tener el cuerpo de la persona, o sea, reclamar que traigan a la persona a la Corte de Justicia. Y eso no lo hace el juez de inmigración ni tampoco la Junta de Apelaciones de Inmigración. Lo hacen los jueces federales, una vez más. Los jueces federales. Es una moción que tenemos que hacer nosotros cuando una persona está detenida, como con este caso horrible de Yajure Hurtado, ya no pueden salir con fianza sino más. Tenemos que ir por encima de todos ellos a la Corte Federal y hacer la moción ahí del habeas corpus para que la Corte Federal ordene que lo lleven a la corte a la persona y ahí peleamos para que lo suelten con confianza. Seguramente van a tener éxito y seguramente también va a haber muchos casos en los que van a tener que practicar justamente ese tipo de solicitudes para salvar el pellejo de los inmigrantes. Por supuesto. Es que mira, no podemos tener situaciones en las cuales decenas de miles o cientos de miles de inmigrantes están detenidos indefinidamente. Mira, la intención de este caso y la intención de ICE y del gobierno de Trump y de Kristi Noem es mantener detenida a la gente. Ellos saben que califican para defensas como la cancelación de la deportación, que es para los que tienen más de 10 años en este país, tienen hijos americanos menores de 21 años, y también casos como el asilo. La intención es que peleen sus casos porque tienen derecho, pero que peleen mientras están detenidos, todo el caso. Un caso de cancelación de la deportación ha tomado promedio 5 años, Sergio. Nadie va a aguantar 5 años en estas prisiones horribles. Claro. ¿Entiendes? Entonces, la intención de ellos es quebrar a la gente. O sea, romperles el alma. El ánimo. Para que ya no aguanten y digan, no, depórtenme, yo no quiero estar aquí más. Esa es la intención. Pero nosotros, si esa es la intención, tenemos que ir a la corte y acelerar los casos. Básicamente, si quieren guerra, hay que darles guerra. No nos queda otra, Sergio. Yo no quisiera que sea así, pero tenemos que defender a nuestros clientes. Bueno, hay algo que es positivo. Nada es para siempre, en primer lugar. Y segundo, no hay peor gestión que la que no se hace. Bueno, dada esta noticia que es bastante pesimista, bastante poco inmigrante, es anti-inmigrante 100%, y como dice usted, es para desistir
de cualquier tipo de solicitud, de trámite o de presentación ante las Cortes. Eh, También hay otras noticias que tienen que ver con otras decisiones. Y hoy traemos, además, Sí, escuchemos, Sergio. una, Un par una, de noticias. una especie de informe para que ustedes lo tengan más a mano, sepan cómo moverse, sepan cómo actuar ante cualquier peligro que pueda haber próximo a usted o a su familia o a un miembro de su familia en una redada hecha por ICE. Pero vamos a comenzar con esta información que da cuenta que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito falló a favor en el caso Svitlana Doe versus Noem, dictaminando, perdón, debo decir, que la terminación de la libertad condicional humanitaria para inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela fue legal. O sea, un tribunal de primer circuito falló a favor del caso Svitlana, ¿qué nombre este? Ruso seguro. Svitlana Doe versus Noem, que es legal la terminación de la condición humanitaria. El fallo autoriza la terminación del parol humanitario para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, que fue otorgado oportunamente por Biden en un intento de ampliar las vías legales para migrar a Estados Unidos y de esa manera reducir los cruces ilegales, los cruces irregulares fronterizos, según informó uno de los demandantes en el Justice Action Center. A su vez, el fallo permite que puedan comenzar el gobierno a deportar alrededor de 460.000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, amparados por el programa CHNV. Este fallo afecta la legalidad de la libertad condicional y la autorización de trabajo de casi 500.000 de beneficiarios de la libertad condicional humanitaria. Es el primer fallo en el caso Svitlana Doe versus Noem desde la decisión de la Corte Suprema de julio, en respuesta a una petición de emergencia de la administración Trump, en la cual los jueces permitieron avanzar con la cancelación del programa CHNV, pero dejaron abierta la posibilidad al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, con sede en Boston, Massachusetts. La decisión de la Corte de Apelaciones podría llevar el caso nuevamente a la Corte Suprema de Justicia. Claro, o sea, mira, la última parte es un poquito confusa porque la Sí. primera parte habla del primer circuito Claro. y el último el primer circuito. Lo que están diciendo es, El ya de hubo la Boston. decisión. Claro. Mira, acuérdense que en el sistema federal de cortes, yo siempre hablo de una escalera. Las apelaciones son como una escalera. El primer peldaño en el sistema federal de cortes son las cortes de distrito. Ahí es donde entablaron la demanda en Boston, en el District Court, la corte de distrito del primer circuito. Ahí creo que el juez dictaminó a favor de los inmigrantes que tienen el parol humanitario. Correcto. El gobierno de Trump apeló al primer circuito, que es la Corte de Apelaciones del primer circuito, que también está en Boston. Ellos, en cambio, dictaminaron ahora con esta noticia a favor de Trump. Ya no a favor de los inmigrantes, sino a favor de Trump, de Kristi Noem. Lo que está diciendo la noticia es que el siguiente peldaño, el último peldaño, es la Corte Suprema de Estados Unidos. Es posible que los inmigrantes apelen a la Corte Suprema. Te digo la verdad, yo no tengo mucha esperanza en la Corte Suprema. Con esta Corte Suprema no tengo mucha esperanza para nada. Ahora, mira, hablemos del parol humanitario unos minutos antes de pasar a la segunda. Primero, el parol humanitario fue, en mi opinión, claro que soy abogado de inmigración, pero fue una gestión excelente porque era una alternativa que hizo el gobierno de Joe Biden para que no venga tanta gente por la frontera de esos 4 países, Venezuela, Haití, Cuba, Nicaragua. Y casi 500.000 vinieron, Sergio.
Eso salió en el 2022, a finales del 22. En esos dos años y medio vinieron casi 500,000 de personas con ese programa. Ellos no vinieron por la frontera. Acuérdate, vinieron en avión. Tenían que tener un sponsor. Claro. Ellos vinieron legalmente a este país. Y cuando Donald Trump dijo el año pasado en el debate con Kamala Harris que los haitianos estaban comiéndose los perros y los gatos y que eran ilegales, estaba hablando mayormente de haitianos que vinieron con ese programa. Y Kristi Noem dijo después de este año que todos son ilegales. That's not true. Eso no es verdad. Eso es mentira. Esta gente que vino con el parol humanitario está aquí legalmente. Ahora, mira, hablemos de la decisión. Desgraciadamente, no hay mucho argumento porque el parol humanitario fue un decreto básicamente del gobierno de Joe Biden. Y Joe Biden ya no es presidente de este país. Ahora es Donald Trump. Y el nuevo presidente tiene derecho siempre a cancelar las órdenes de los presidentes previos. Y es lo que han hecho. Claro. Yo pienso que revocó la medida de Biden. Yo pienso que el primer circuito está con las manos atadas. O sea, no pueden decir que no fue legal la terminación, porque así como Joe Biden tuvo derecho a hacer un decreto ayudando a esta gente de esos 4 países, también tiene derecho Donald Trump a hacer un decreto cancelando esa gestión. Ya ven cómo los ilustramos, cómo les damos herramientas para que ustedes entiendan no solamente las leyes, sino también las decisiones en materia migratoria en este país. Es interesante seguirnos. Hágalo todas las semanas. Todas las semanas va a tener un episodio diferente, con información diferente. Y si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, escríbanos a migrantetv@gmail.com. migrantetv@gmail.com. Ahí le vamos a contestar, preservando su apellido o su identidad total, y le vamos a explicar qué es lo que quiere saber, qué es lo que necesita usted conocer a fondo. Estos podcasts no solamente enseñan, transmiten conocimiento, sino también es una manera de levantarles en ánimo, infundarle más esperanzas para que tomen cartas en sus asuntos, en sus casos personales. La firma Yuman, Madeo y Fasano está dispuesta a ayudarlo, pero tiene que marcar el 877-796-8626, hacer una cita, ir a alguna de las 4 oficinas, sentarse con uno de los abogados, o Yuman, o Madeo, o Fasano, y bueno, explicarles a ver qué solución le encuentran a su caso. ¿Seguimos con más? Sí. Tengo otra más. Una más, ok. A medida que la administración Trump continuó con su ofensiva de inmigración, sus tácticas, incluidas redadas a gran escala en lugares de trabajo y otros sitios, han provocado la condena de muchos defensores y grupos de derechos civiles. En medio de la campaña para deportar a miles y miles de inmigrantes, han proliferado muchos programas y capacitaciones de organizaciones en general de conozca sus derechos, con volantes y escritos aparecidos en todo el país. ICE y Seguridad Nacional no pueden entrar sin una orden firmada por un juez. ¿Está claro? ICE y Seguridad Nacional no pueden entrar a ningún sitio privado sin una orden firmada por un juez. Así dicen los volantes y el resto de la información que usted debe saber. Lo que refleja un movimiento creciente para educar, enseñar a los inmigrantes sobre sus derechos a medida que las autoridades de inmigración han adoptado tácticas cada vez más y más agresivas. Las directrices son órdenes judiciales que se derivan en gran medida de la cuarta enmienda de la Constitución Nacional, que protege a las personas. La cuarta enmienda protege a las personas, tanto ciudadanos como no ciudadanos, de registros e incautaciones irracionales. La enmienda garantiza que la privacidad de todos esté protegida,
independientemente del estatus migratorio, señores. Entiéndalo de una buena vez. Las fuerzas del orden no tienen derecho a entrar a una casa, un negocio privado, a menos que tengan una orden firmada por un juez. ¿Está claro? Y ante la situación migratoria que se vive actualmente, nos tomamos el trabajo con el abogado y estas son nuestras recomendaciones. Número 1, busque ayuda legal de inmediato. Busque ayuda legal de inmediato con los abogados de Yuman, Madeo y Fasano. Marque el 877-796-8626 y haga su cita. Asista a una cita de inmigración, esto es importantísimo, con uno de nuestros abogados que lo represente y lo acompañe en persona. Número 2, arme un plan de seguridad familiar. Identifique sus familiares cercanos o amistades o vecinos y memorice sus números de teléfono. Es muy importante esto. Proporcione en la escuela a las autoridades de la escuela de su hijo un contacto de emergencia por si le toca recoger a ese contacto a su hijo en la escuela. Número 3, mantenga su información de identidad y la información financiera también en un lugar seguro y reúna los documentos que demuestren su tiempo de permanencia en Estados Unidos. Los 2 años, los 2 últimos años o los más recientes son los más importantes. Y cuarto, atención, esté alerta ante las estafas y las noticias falsas. Esto es diario. Noticias falsas y estafas todos los días se da. No crea todo lo que se lee o lo que se ve en las publicaciones en las redes sociales, que prometen un alivio migratorio porque es nuevo, porque recién salió o porque es más rápido que este o aquel. No, mentira. Si recibe un mensaje o una llamada telefónica de alguien que dice ser oficial de inmigración, no responda, córtele. No comparta nunca información personal con nadie y menos telefónicamente. Este es un trabajo que hemos hecho con el abogado durante el fin de semana y parte de la semana pasada para que ustedes entiendan, primero, la gravedad de la situación actual que se vive. Segundo, qué hacer al respecto. Y tercero, acá le estamos ofreciendo ayuda. No es ayuda gratuita, porque esto no es una fundación de beneficencia. Es una empresa constituida para ayudar a los inmigrantes, pero se cobra por los servicios. Pero la garantía de que vamos a hacer un buen trabajo, la garantía que nos vamos a ocupar de su caso, está puesta de manifiesto en un 100%. Gracias, Sergio. Mira, voy a comenzar con lo último, donde enfatiza, no solamente noticias, sino algo que preparaste, claro, y también yo. Los días en que pueden acudir a inmigración sin abogados se terminaron. Ya no estamos en esos días que usted puede llenar su formulario de asilo con una iglesia o una oficina de contabilidad o algo así. Estamos ya muy pasados de eso. Ahora estamos con leyes y con casos muy malos de jueces de apelaciones de este país que perjudican tremendamente a los inmigrantes y tienen que protegerse, defenderse con abogados que saben lo que están haciendo. Tienen que hacerlo. Ya no hay alternativas. Esto de la detención mandatoria, indefinida, solamente podemos pelearlo con el habeas corpus. Eso tienen que hacerlo con abogados. Una persona que no es abogado no puede hacer un caso de habeas corpus. Aunque aprenda a hacerlo en los libros, no le aceptan en corte, sobre todo en corte federal. No puede ni siquiera entrar a una corte federal a defender a alguien si no es abogado. Mira, la diferencia entre la segunda noticia, que tiene que ver con la cuarta enmienda de la Constitución, y la primera noticia, que tiene que ver con un decreto ejecutivo de Joe Biden que ha sido cancelado, es fundamental, es noche y día. Claro. En la segunda noticia,
el presidente Donald Trump, ni Kristi Noem, ni nadie, ni Stephen Miller, nadie puede tocar la cuarta enmienda de la Constitución. Acá no se pueden meter. Y eso sigue siendo verdad. Sigue siendo verdad que los de ICE no pueden entrar a su casa sin un warrant, sin una orden de arresto. No pueden. Tampoco no pueden romper el vidrio de la ventana de su auto. Lo han hecho, pero hay demandas también porque están violando la Constitución. A menos que tengan una orden firmada por un juez que les da derecho a romper la ventana, lo cual dudo muchísimo que un juez firme eso. Han habido muchos abusos, violaciones de la Constitución. Usted tiene que saber sus derechos. Ese es un derecho fundamental. Y no aplica solamente a los ciudadanos americanos. Otra cosa que dijo Charlie Kirk que no era verdad, yo lo vi en un debate con alguien. Él dijo, el debido proceso aplica solamente a los ciudadanos americanos. Falso. El debido proceso aplica a todo ser humano que está en este país, Sergio. A todo ser humano, tenga o no tenga papeles. Igual la cuarta enmienda. No tienen derecho a entrar a la casa de una persona indocumentada si no tienen una orden firmada por un juez. Bueno, acá lo dijimos, Yeah. ciudadano o no ciudadano. Exactamente. Claro que los de ICE tal vez no saben eso o se olvidan. Se olvidan convenientemente de que eso está en la Constitución. Es por eso también he dicho esto, pero lo repito, no me canso de repetirlo. Es por eso que si una persona indocumentada está caminando por la Steinway o por la Bergen Line en New Jersey y viene un bus de la ciudad y le atropella, esa persona tiene derecho a demandar a la ciudad, aunque no tiene papeles. Y han habido casos de que han recuperado millones de dólares de personas que no tienen papeles, Sergio. Asimismo, una persona que está caminando por la Steinway y viene la policía y le arresta porque se parece mucho al que robó el banco de la esquina, a él no pueden deportarlo right away. A él tienen que darle su día en corte. ¿Qué tal si no fue él? A él tienen que ponerle en la corte criminal. Eso se llama el debido proceso. Todo ser humano, el debido proceso dice que todo ser humano que está en este país tiene derecho a defenderse en las cortes de justicia de Estados Unidos, tenga o no tenga papeles, y eso incluye la Corte de Inmigración. Está muy claro. ¿Lo toma o lo deja? Lo digiere, lo piensa y obra en consecuencia, o va a seguir a la deriva por un tiempo más. No son tiempos para estar a la deriva y viendo con cierta especulación a ver si esto se soluciona o se arregla o de alguna manera lo suavizan como para seguir viviendo en el limbo. No, señores. Además, otra cosa, en cualquier momento o bajo cualquier administración, ustedes van a tener que legalizar la situación. Si se quieren retirar algún día, si quieren salir del país, ir a su país a visitar los seres queridos que quedaron allá, o simplemente a vacacionar a diferentes lugares. O sea, la legalidad le da un montón, pero un montón de beneficios, seguro de salud, ayuda del gobierno, ayuda escolar para sus hijos. Ténganlo en cuenta, tomen verdadera conciencia de lo que le estamos diciendo en este podcast. Cualquier pregunta, reitero, migrantetv@gmail.com, migrantetv@gmail.com. Y para hacer una cita, 877-796-8626. Abogado, antes de irnos, feliz día de independencia a la comunidad mexicana el día de hoy. Sí. Y mañana, feliz día para todos los latinos que conforman ¿cómo se llama? En Centroamérica, porque es el día de independencia de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, etc. No, feliz día a México y a los países centroamericanos también. ¡Que viva México! ¡Carajo! Y que vivan los países del Istmo Centroamericano. Una noticia interesante. Y esto yo vi una abogada que le sigo también en redes sociales yo. Están aprobando casos de green cards, de peticiones familiares, en 3 meses. Oh,
Fantástico. Siempre me pregunta la gente a mí, abogado, ¿cuánto tiempo va a tomar mi caso? ¿Y eso debido a que me qué? pide mi esposo. Y yo siempre les digo 10 meses, un año. Actualmente han estado aprobando en 3 meses. Siempre lo tomo yo todo, sobre todo cuando hablamos de Trump, del gobierno Con de Trump. pinzas. Sí, o con un grano de sal, como dicen. Mm. Por ahí una teoría es que quieren poder detener en la entrevista a personas que tienen un récord criminal serio o así. O que han cometido fraude. Yeah. Claro. Pero es lo que decía Sergio. Para mucha gente que no tiene delitos y no tiene fraudes, aunque tenga esas cosas, venga a las oficinas, aprovechemos de que están aprobando casos de green cards en 3 meses en inmigración. Como dijo Sergio, es el momento de hacer su caso. Tal vez ha esperado 15, 20, 25 años y no ha hecho nada. Now's the time. Ahora es el momento. Ujú. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo para todos. No se den por vencidos nunca en inmigración, sobre todo no ahora. Nos vemos muy, muy pronto. Gracias, abogado. Viva México y Centroamérica. Y un agradecimiento especial a nuestro productor Robert Parreño. Será hasta la próxima, damas y caballeros. Casi me olvido. A ver. Si ha sido herido en un accidente, eso esto es muy importante. Mucha gente está ya contratándonos. Estamos trabajando con Brian Murphy. Brian Murphy tiene muchísimos años de experiencia. Todas las semanas tiene un caso nuevo que solucionaron con su firma, que es Rappaport, Glass, Levine and Zulo. Las dos firmas, esa firma y nosotros estamos trabajando conjuntamente en casos de accidentes. Ya tenemos muchos casos que han firmado con nosotros, y si ha sido herido usted o un familiar o un amigo en un caso de accidente de auto o de construcción o de caída en la acera o en la calle, o mala práctica médica, muy importante, mala práctica médica, o un caso de abuso o negligencia en asilos de ancianos, llámenos lo antes posible al mismo número. 877-796-8626. Todo dicho, muchas gracias por vernos, por escucharnos. Hasta la próxima.